Bueno, buenas noches, iglesias. Yo sé que están muy bien, bendecidos. Voy a pedirles que abran su Biblia conmigo en Hebreos, capítulo 2, versículo 3, por favor. Hebreos 2, verso 3. Y vamos a continuar con nuestra serie que se llama Jesucristo es superior a todas las cosas. El tema de hoy yo le he titulado Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos va a hablar el capítulo 2 de Hebreos realmente? Así que vamos a leer Hebreos 2:3. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la escritura: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Voy a comenzar con el versículo 1 y con una frase que el autor usa. Este tema que hoy vamos a tratar comienza con estas palabras que el autor dice en el capítulo 2, verso 1, por tanto. Y esta frase, por tanto, lo que nos está refiriendo el autor, es decir, nos está diciendo que lo que nos enseñó en el capítulo 1, lo que aprendimos en el capítulo 1, es decir, él ya nos ha explicado que Jesucristo es superior a los profetas, quienes tuvieron el mensaje de una parte del Antiguo Testamento. El autor ya nos ha explicado que Jesucristo es superior a los ángeles, quienes fueron los mensajeros de la otra parte del Antiguo Testamento, que fue la ley que la entregaron en manos de Moisés. Ahora se nos va a enseñar que Jesucristo es superior al mensaje que recibieron tanto los profetas como los ángeles, como mensajeros del Antiguo Testamento. Y es superior, mis hermanos, Jesucristo es superior porque es la revelación suprema de Dios. Y esta revelación suprema se refiere precisamente al mensaje del Evangelio. ¿Por qué al mensaje del Evangelio? Porque sin el Evangelio nadie de nosotros podríamos entender el Antiguo Testamento. Sin el Evangelio, el Antiguo Testamento estaría incompleto. Pero con el Evangelio, mis hermanos, también se nos dice claramente que a través del Evangelio se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesucristo. Esto es por eso lo que nos va a tratar el autor. Y el autor de la carta a los Efesios tiene el propósito en este capítulo 2 de mostrarles tanto a los judíos a los que les escribió, como ahora en este tiempo a nosotros, que la más alta autoridad de Dios que Él ha concedido se encuentra en la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Esto es algo que necesitamos nosotros tener bien en claro en nuestro corazón. Es en el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, que usted y yo encontramos la doctrina de la salvación. Es en el Evangelio donde tú y yo encontramos que Jesucristo cumple toda profecía del Antiguo Testamento. Es en el Evangelio donde tú y yo podemos encontrar la promesa cumplida del Redentor, porque Cristo es nuestro Redentor. En Génesis 3:15, desde Génesis Dios les dio la promesa de un Redentor, y ese Redentor, que era la simiente de la mujer, se refiere precisamente a Jesucristo. Es en el Evangelio de Jesucristo que está el cumplimiento de toda promesa hecha a Abraham. A Abraham se le dijo, mis hermanos: Abraham, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Jesucristo nos ha bendecido como descendencia de Abraham con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es en el Evangelio de Jesucristo que se cumple la verdadera redención para nosotros, que ya se había escenificado en el Antiguo Testamento. Nosotros en el Antiguo Testamento vimos que Dios liberó a Israel de Egipto. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios libera a Israel de los asirios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios libera a Israel de los babilonios. Y cada una de estas liberaciones, lo único que están haciendo es escenificar al verdadero libertador que vendría, que se llama Jesucristo.
Por eso su mensaje es superior al mensaje del Antiguo Testamento. Mis hermanos, es en el Evangelio de Jesucristo que tú y yo podemos comprender todas las verdades espirituales anunciadas por Dios en el tabernáculo. Es en el Evangelio de Jesucristo que se cumple todo anuncio que los profetas hablaron de la venida de un Mesías. Por eso, mis hermanos, el autor tiene el propósito de decirles a los judíos creyentes, a los que les escribió, y hoy a nosotros, el gran valor de la llegada del Evangelio y cómo tú y yo tenemos que tener bien presente este mensaje que nos trae el Evangelio. Así que antes de comenzar con las razones del por qué Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento, quiero hablarte de dos advertencias que el autor da antes de ir a estas razones. Dos fuertes advertencias. ¿Cuál es la primera? La primera la encontramos en el verso 1. Esta es una advertencia para nosotros, una advertencia que no podemos pasar, que no podemos no centrar y poner atención a ella. Dice ahí en el verso 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario. Ahora, déjame primero explicarte algo. ¿Qué es una advertencia? Porque yo te digo que hay dos advertencias, pero ¿qué es una advertencia? Mira, la advertencia significa avisar con anticipación. La advertencia significa prevenir. La advertencia significa llamar la atención sobre algo con el fin de evitar un peligro, un daño o un juicio. Esto es una advertencia. ¿Qué es y qué es lo que nosotros debemos hacer cuando existe una advertencia? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta ante una advertencia? Por ejemplo, si nosotros viéramos un barco petrolero y en este barco petrolero hubiese un anuncio muy grande con letras demasiado grandes que nos advierte y nos dice: peligro, combustible altamente explosivo, no fumar. Esa es una advertencia. Y luego nosotros, si viajamos en carretera y cuando vamos en una pendiente en carretera en línea recta, hay letreros que nos dicen claramente como una advertencia: no rebase en línea continua. Ahora, estas advertencias, hermanos, se convierten en avisos anticipados que nos están diciendo cómo nos debemos de conducir tú y yo para evitar una tragedia o evitar vernos envueltos en peligro. Por eso son dos advertencias, para que tú y yo tengamos mucho cuidado de cómo nos conducimos. El Señor lo que quiere es evitarte una tragedia y evitarte verte envuelto en un peligro. Y la advertencia es fuerte. La advertencia es muy fuerte porque comienza diciéndonos: es necesario. Y esta frase, es necesario, no está dando opción alguna. No te está diciendo: hey, si puedes. No te está diciendo tampoco: hey, si quieres. No. Tampoco te está diciendo: hey, si tienes tiempo, atiende a esto. No. Cuando dice es necesario, nos está hablando de algo conveniente, algo indispensable, algo que no podemos dejar de hacer y que se necesita que lo hagamos. Así como es necesario el aire. ¿Cuántos necesitan el aire? ¿Cuántos necesitan el alimento? Así como necesitamos el aire y el alimento, mis hermanos, que sin él no podríamos seguir viviendo. Seguro pereceríamos y nos veríamos envueltos en problemas o enfermos. Por eso me está diciendo: es necesario que tú hagas esto. ¿Qué?
Y luego me dice, es necesario que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. ¿Y qué se nos ha enseñado? Se nos ha enseñado acerca del Evangelio de Jesucristo, que es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, pero que ahora nos está diciendo es superior al mensaje que ellos trajeron. Tenemos que ser diligentes en oír el mensaje del Evangelio. Y ser diligentes, mis hermanos, significa prestar mucha atención al Evangelio, escuchar cuidadosamente el Evangelio de la salvación. Si tú y yo no escuchamos atentamente el mensaje de la salvación, ¿qué más podemos esperar si ahí es donde se encuentra la salvación? Si yo no escucho ese mensaje, seguro es que yo no puedo tener salvación. La palabra deslizar, al final del verso 1, esta palabra deslizar significa pasar por alto, evadir, escapar de lo que Jesús nos ha hablado en el Evangelio. Y lleva la idea, o la idea que nos presenta el autor en esta palabra, es que si pasamos por alto, si evadimos el mensaje del Evangelio, si tratamos de escapar del mensaje del Evangelio, se los dice a los creyentes judíos y se nos dice a nosotros, seguro no podremos obtener nuestra salvación. Por eso los cristianos, tanto judíos como nosotros, mis hermanos, debemos estar atentos al mensaje del Evangelio. La segunda advertencia está en el verso 2. Perdón por la ronquera, Verso 2 y la parte primera del verso 3. ¿Lo tenemos? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Primero déjeme decirle algo. Hay muchos que cuando llegan a este versículo cometen un gravísimo error de interpretarlo mal. Porque cuando llegamos a este versículo, muchos creen que aquí se está refiriendo que sí se puede perder la salvación. Pero el autor no está hablando de que se pierde la salvación. El autor nos está hablando que si nosotros no ponemos atención al mensaje del Evangelio, no tendremos ¿qué? Salvación. Y este versículo lo que está diciendo, que si en la antigüedad, si en el mensaje del Antiguo Testamento que trajeron los ángeles, los mensajeros de la ley, los que no pusieron atención a este mensaje recibieron un juicio, también nosotros, con cuánta más razón nosotros, si no escuchamos el mensaje de Cristo que es mayor, ¿cuál va a ser el juicio que recibamos nosotros? Por eso dice que si descuidamos tan grande salvación, no escaparemos del juicio. Eso es lo que está hablando el verso 2. Por eso son dos advertencias. Pon mucha atención al mensaje del Evangelio. Y número 2, porque si no pones atención al mensaje del Evangelio, no tendrás salvación, sino más bien encontrarás ¿qué? Juicio. Eso es lo que está tratando estos dos advertencias antes de ir a las razones. Ahora quiero que vayas conmigo y vamos a ir a las razones del por qué Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento. Vamos a ver 6. Hemos estado viendo 6 y hoy a ver si alcanzamos a ver otras 6 razones de por qué Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento. Pero yo quiero agregar algo, porque también quiero incluir algo más. Ya hablándolo en una aplicación, yo quiero agregar que Jesucristo también es superior a todo mensaje que los hombres puedan inventar y anunciar a la iglesia. El mensaje de Jesucristo es superior a todo mensaje. Y comienzo con un texto, si me acompañas, Gálatas 1, verso 6 al 10, rápidamente vamos a leer lo que Pablo les dice a los Gálatas.
refiriéndose a cómo es más importante el mensaje de Jesucristo que cualquier mensaje que los hombres puedan inventar y anunciar a la iglesia. Dice Pablo, Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, hay algunos que les alborotan, esto significa perturbar, y quieren pervertir el evangelio, quieren hacerlo corrupto, y hay quienes lo hacen corrupto el mensaje del evangelio, hay quienes lo tuercen, y aquí está diciendo que tengamos cuidado de alejarnos. Verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis hermanos, nosotros vamos a aprender que el mensaje de Jesucristo es superior a cualquier mensaje, al mensaje del Antiguo Testamento y a cualquier mensaje que los hombres traigan. El evangelio es muy importante. Primera razón: ¿por qué Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento? Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento, es superior a todos los mensajes que los hombres inventen o anuncien a la iglesia, porque Jesucristo es la salvación tan grande, Jesucristo es el Redentor, Jesucristo es el Mesías. Por eso su mensaje es grande. El Antiguo Testamento solamente anunció de una salvación. El Antiguo Testamento solo nos anunció de un Redentor que venía. El Antiguo Testamento nos anunció de un Mesías que vendría. Pero Cristo, mis hermanos, Él es la salvación. Cristo es el Redentor. Cristo es el Mesías. Por eso es superior su mensaje. Verso 3 y 4 del capítulo 2 de Hebreos, por favor. ¿Lo tenemos? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué está hablando? De la salvación tan grande que es Jesucristo, de la salvación tan grande que está en el mensaje del evangelio, la cual, y luego nos dice cómo nos vino, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El autor nos está diciendo entonces, mis hermanos, que si la desobediencia a la revelación que transmitieron los ángeles era severamente castigada, la desobediencia al mensaje transmitido por Cristo recibirá un mayor castigo. Qué tremendo, como dice Juan 1:11. Juan 1:11 nos dice: Jesús a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A traernos la salvación que se nos anunció. A eso vino Jesús, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué significa esto? Que Jesús vino primero como el Redentor de los judíos, vino a traerles el mensaje del evangelio de salvación a los judíos, pero los judíos no lo recibieron. Los judíos rechazaron el mensaje del evangelio. Los judíos descuidaron la salvación tan grande que habla el verso 3 precisamente. Ellos rechazaron, menospreciaron, aborrecieron, se deslizaron cuando escucharon el mensaje que Cristo les trajo. Y esta salvación tan grande, su grandeza, ¿saben en quién está su grandeza? En Cristo. Ahí está la grandeza de esta salvación tan grande.
Esta salvación tan grande, en primer lugar, no la trajeron ángeles, no la trajeron profetas. Ya en el Evangelio, quien vino a anunciarnos esta salvación tan grande era la misma salvación, es decir, Cristo mismo vino a anunciarnos esta salvación. En primer lugar, Él dijo en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En Juan 10:10 Jesús llegó a decir: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el mensaje de Cristo. Él es la salvación. Pero luego nos dice que esta salvación nos fue confirmada por los apóstoles, los discípulos de Jesús. No solo Jesús la anunció, que Él era la salvación, sus discípulos llegaron a decir que Cristo era la salvación y que no había otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Pues yo seré, no sé qué número, pero ahí estoy metido. Y tú también, ¿no, hermano? Romanos 1:16, Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el único que tiene el poder para traer ¿qué? Salvación. El Antiguo Testamento no, la ley no. La ley lo único que la tenemos que usar es para mostrar el pecado que el hombre se encuentra en él. Pero en el evangelio está la respuesta a ese pecado. En el evangelio está la salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Y la tercera cosa que se nos dice es que esta salvación nos fue testificada por el Espíritu Santo, con milagros y con repartimentos. En 1 Corintios 2:4 Pablo dijo esto: y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Esto dijo Pablo. Ahí está el Espíritu Santo testificando sobre esa salvación. Y en Hechos 1:8 el Señor les dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es que vamos a ser testigos efectivos? Por la venida del Espíritu Santo, que testifica en nuestro interior la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, ni el mensaje del Antiguo Testamento, ni ningún mensaje que los hombres puedan traer a la iglesia, así sean supermétodos, así sean superestrategias, sea que se siga un libro al pie de la letra como este dice. ¿Sabían que hubo un tiempo en que se llevó en muchas iglesias? Yo no sé si todavía lo sigan haciendo, pero en muchas iglesias se tomó un libro para seguir el libro al pie de la letra, e hicieron a un lado el mensaje de la Biblia, el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y le dieron más importancia a un libro. No, mis hermanos, el mensaje más importante, el único que puede salvar a los hombres, es el mensaje de Cristo Jesús. Y es el que debemos conocer, es el que debemos vivir y es el que debemos predicar. Ahora déjame decirte algo. En la historia de la iglesia, en los primeros años después de Cristo, cuando los apóstoles del Señor hubieron muerto, se comenzó mucho a discutir en la iglesia, en el gobierno de la iglesia. Se comenzó mucho a discutir sobre la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica, pasando los siglos, llegó a tener tanta importancia, le dieron tanta importancia, que llegó un momento que dentro de la iglesia la sucesión apostólica fue más importante que el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
Hasta el día de hoy sigue siendo así. Hasta el día de hoy lo que diga el hombre fulano es más importante que lo que dice el mensaje del evangelio de Cristo. Y esto no es así. Siempre tiene que ser más importante el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo es superior a cualquier mensaje del Antiguo Testamento y que los hombres puedan dar. Cualquier mensaje. Por eso, mis hermanos, es importante que la iglesia asimile muy bien esto. Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento. Y si es superior al mensaje del Antiguo Testamento, entonces es superior a cualquier mensaje que los hombres puedan traer. Amén. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Esto quiere decir que no podemos tomar como norma de conducta ningún mensaje que no sea el de Cristo Jesús. La palabra de Dios debe de ser nuestra norma de conducta. La forma en que debemos de vivir está aquí en la palabra de Dios, y esa es la autoridad para nosotros. Vamos a la segunda razón. Segunda razón de por qué Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento. Vamos a leer verso 5 al verso 8. Ahí vamos a encontrar la segunda razón. Tremenda razón, escúchela. Porque no sujetó Dios a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean, ¿qué? Sujetas. Razón número 2. Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento. Es superior a cualquier mensaje que los hombres puedan inventar y anunciar a la iglesia, porque Dios, mis hermanos, ha sujetado todas las cosas del mundo venidero a Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Mesías. ¿Qué razón? Una gran razón. Sujetar. ¿Y qué está hablando esto de sujetar? ¿De qué nos hablan estos versículos? En primer lugar, los ángeles, mis hermanos, han sido destinados por Dios para servir y no para gobernar. Dios no le ha dado este privilegio a los ángeles para gobernar. Escúchelo bien. Por ello Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Este mundo venidero y todas las cosas de él han sido sujetadas a Cristo Jesús. ¿Y a qué se refiere con el mundo venidero? ¿Qué es el mundo venidero? El mundo venidero, mis hermanos, está en el mensaje del evangelio. ¿Sabían? El mundo venidero está en el mensaje que Cristo trajo. ¿Por qué? Porque el mundo venidero se refiere al tiempo de la primera venida de Cristo Jesús hasta su segunda venida, y que va a venir Cristo para establecer su reino en la tierra. Y esto nos está hablando de la infinita gracia de Dios. Ese es el mundo venidero, la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Ese es el mundo venidero. Y el autor está usando un salmo ahí, el Salmo 8, un salmo de David. ¿Y de qué nos habla este salmo de David? Escúchelo, porque esto tiene algo bien glorioso, lo que Cristo ha hecho por nosotros, mis hermanos. En el Salmo 8, este salmo está dedicado a mostrar la grandeza y la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Cuando usted lee el Salmo 8, usted se da cuenta qué tan pequeños somos y qué tan inmenso y tan grande es nuestro Dios. Ahí nos muestra la pequeñez del hombre y la infinita grandeza de nuestro Dios. Pero escuche algo: aunque el hombre fue creado tan pequeño, aunque el hombre fue creado como lo más pequeño de toda su creación,
con relación a la creación de Dios, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. El hombre fue creado poco menor que los ángeles. Pero a pesar de todo eso, ¿saben qué Dios hizo? Dios lo coronó de gloria, Dios lo coronó de honra al hombre, dándole el gobierno y el dominio sobre toda la tierra. Dios creó el universo, Dios creó todo lo que hay en la tierra para que el hombre lo disfrutara. Por esa creación tan pequeña. Pero ¿qué ha hecho el hombre con la tierra? ¿Qué hizo el hombre? El hombre pecó, mis hermanos. Y al pecar el hombre perdió su gobierno y perdió su dominio sobre la tierra. No solamente perdió el estar con su Dios en una comunión por su pecado, se alejó de Dios, y al alejarse de Dios, el hombre ahora trajo corrupción a la tierra. Ahora el hombre ha contaminado la tierra de tal manera que nosotros lo vemos en las noticias. Usted ahorita puede entrar a las noticias y seguro usted ya está enterado de ese evento natural, que pasó en la ciudad de Nueva York y en otros estados alrededor. Algo que en más de 100 años jamás había sucedido en esa ciudad. Y no fue un huracán, fue una tormenta. Esos cambios climatológicos, ¿saben quién los ha originado? El hombre. El mismo hombre que ha destruido la tierra que Dios puso en sus manos. El hombre lo ha destruido. Dios hizo el universo y la tierra para que el hombre lo gobernara, para que el hombre tuviera dominio sobre él, para que el hombre lo disfrutara. Pero el hombre perdió todo eso por causa de su pecado. Hoy vemos tú y yo ríos contaminados, la naturaleza, la fauna destruida, afectada, los grandes deshielos vemos en la tierra, y estamos viendo cosas que no veíamos antes. Pero ante todo ese desastre, mis hermanos, ante todo el desastre que está sucediendo, el autor nos está vislumbrando una luz. El autor nos está presentando la luz maravillosa de Jesucristo. El autor nos está presentando en estos versículos al postrer Adán, al segundo Adán, al que representa la humanidad y quien vino a esta tierra, quien se hizo hombre, quien vivió perfectamente, quien fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, morir, resucitar y recuperar en el hombre la gloria y honra que perdimos solo en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, Jesucristo es superior en su mensaje. Por eso, porque solamente en Cristo Jesús podemos nosotros volver a recuperar todas las cosas. Ahora el hombre nuevo, ¿cuántos son hombres nuevos? Ahora el hombre nuevo, mis hermanos, no solamente salvado por Jesucristo, no solamente está unido a Cristo. El hombre nuevo va a reinar juntamente con Cristo en la tierra. Y la tierra, en esta tierra va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ahora no vamos a contaminar los ríos, mis hermanos. Donde ahora vas a poder tener una mascota, un tigre de Bengala en tu casa, y te van a poder ir a visitar. ¿Qué? ¿No lo creen o qué? Eso dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia lo dice, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo con su redención no solamente nos redimió, sino Cristo recuperó el gobierno y el dominio que perdimos. Cristo recuperó la gloria y la honra que perdimos. Cristo la recuperó en su humanidad. Y no solamente eso, mis hermanos, Cristo va a redimir junto con nosotros toda su creación. ¿Qué no dice la Biblia? Que la creación gime a una esperando la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Y ahí están los hijos de Dios manifestándose, ¿verdad? Y vamos a manifestarnos, porque no está hablando de esa manifestación, hermanos.
Está hablando cuando seamos completamente redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo regrese y resucitemos como cantábamos hace un momento. Cuando tú y yo resucitemos, en ese momento el Señor, mis hermanos, no solamente nos redimió totalmente a nosotros, sino toda la tierra la va a redimir junto con nosotros. Por eso Jesucristo es superior. El Antiguo Testamento no podía hacer eso. Solamente nos hablaba de que Él iba a reinar, que va a reinar. Pero Cristo ya está reinando desde los cielos. Él está sentado a la diestra del Padre, no solo como sumo sacerdote, sino como Rey de reyes y Señor de señores, esperando la orden del Padre para regresar a la tierra y establecer su reino. Cristo es superior. Ningún mensaje de los hombres puede hacer eso. No hay un mensaje que los hombres, por muy grandes que sean sus métodos y estrategias, no, nada de eso puede hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a la tercera razón. Está en el verso 9 y 10. Vamos a leer los versos 9 y 10, la tercera razón del capítulo 2. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tercera razón. Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento. Es superior a todo mensaje que los hombres inventen y anuncien a la iglesia, porque Cristo Jesús, como autor de la grande salvación, mis hermanos, fue el único que tuvo que padecer la muerte. Este fue el precio de la grande salvación nuestra. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo que morir por los pecados de los hombres. Ningún ángel se le dio la orden: a ver, Gabriel, ve a la cruz para morir por todos los que quiero que sean mis hijos. No. ¿Quién fue el único que fue a la cruz? Jesucristo. Este fue el precio de tu salvación. Este fue el precio de mi salvación. Ahora es importante notar algo aquí en estos versículos. Hay una frase al principio, en el verso 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. A ver, y ahí se agarran los testigos de Jehová luego, ¿verdad? ¿Se fijan? Él no es Dios, fue hecho poco menor que los ángeles. Aquí, mis hermanos, en esta frase tenemos que entender que no nos está hablando de Jesucristo como Dios, nos está hablando aquí de la humanidad de Jesús. Porque si Jesús no se hubiese hecho hombre, Jesús no podría haber pagado el precio en la cruz por nosotros. Jesús tenía que haberse hecho hombre. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tenía que hacerse hombre para poder ir a la cruz y pagar el precio por nosotros. Así que aquí está hablando de la humanidad de Jesús. Por eso dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿En qué? En su humanidad, igual como nos lo dijo versículos anteriores, refiriéndose a todos los hombres cuando fuimos creados al principio, en Adán y Eva. El hombre fue creado poco menor que los ángeles en su humanidad. Por esto, mis hermanos, era necesario. Nada podía salvar al hombre de la esclavitud de su pecado, mucho menos nadie podía recuperar lo que el hombre había perdido. El único que pudo hacerlo, el único que podía hacerlo y que ya estaba prometido, ya desde el principio de la creación, Dios lo había prometido. Desde el principio de la creación ya estaba el mensaje del evangelio anunciado. Allá en Génesis, desde ahí el evangelio estaba anunciado a nosotros. Vendría mi redentor, el Hijo de Dios, que se haría hombre para ser mi redentor y liberarme de una vez por todas de la esclavitud del pecado.
Por eso la liberación de Egipto fue algo temporal. La liberación del pueblo de Israel de Asiria fue algo temporal. Pero la liberación que Cristo trae a los que creen en Él es para siempre. Para siempre. La redención del hombre requería una expiación perfecta, y esta la llevó a cabo Jesucristo con su propia sangre. Mis hermanos, uno de los mensajes centrales del Evangelio es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los mensajes centrales. El autor nos va a hablar de tres, que son los tres mensajes centrales del Evangelio, y este es el primero: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:5 dice la Escritura: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿De qué murieron? Murieron en sus pecados, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú y yo ya no podemos seguir viviendo para nosotros. Tú y yo ya no podemos seguir viviendo para complacer mi yo, lo mío. Tú y yo tenemos que vivir para aquel que murió por nosotros. Para Él tenemos que vivir, porque ya estamos muertos a nuestro pecado en Cristo. El mensaje del Antiguo Testamento no podía hacer nada por nosotros, mis hermanos. Nada. Porque nadie podía morir por nosotros. No hay hombre en la tierra que pueda morir y pagar por nuestros pecados. No hay. Por eso ningún mensaje es superior al mensaje de Jesús, mis hermanos. Jesús fue el único, es el único que ha ido a la cruz y que ha llevado en la cruz todos tus pecados. ¿Cuántos? Todos. Todos. Todos tus pecados. Y si todavía no lo entiendes, mira lo que dice una profecía del Antiguo Testamento que los judíos no entendieron. En Isaías 53, verso 3, ahí dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Se está refiriendo a Jesús. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjese, ya estaba profetizado, pero los judíos no podían entender eso. Hoy tú y yo, por la gracia de Jesucristo, por el mensaje del Evangelio, podemos entender a nuestro Salvador y nuestro Redentor. Vamos a la cuarta razón.
Nos quedan 3, esperemos que nos alcance el tiempo. Jesucristo es superior a todo mensaje del Antiguo Testamento, mis hermanos, porque por su salvación tan grande santifica a los que son santificados y los llama hermanos. Esto lo encuentras del verso 11 al 13, ahí lo dice, no lo voy a leer, pero ahí lo tienes en Hebreos del verso 11 al 13. Y déjame explicártelos. Ahora bien, Cristo no solo nos ha redimido, Cristo Jesús no solamente te trajo tu salvación, Cristo Jesús no solamente te trajo la salvación a tu vida, sino también te santificó Cristo. Aquí dice, fuimos santificados, el que santifica a los santificados. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fíjese bien, ¿con qué nos santificó? Con su propia sangre, con su muerte. Ahí comenzó, mis hermanos, quiero que entienda esto. En la muerte de Cristo, por mi fe puesta en Él, ahí se me abrió la puerta, no solo para mi redención, sino se me abrió la puerta para entrar a mi santificación, y fui santificado por Cristo. Después el Espíritu Santo es quien hace efectiva esa santificación, y el Espíritu Santo usa como instrumento para santificarme hasta la venida de Cristo su palabra. Como Él lo dice en Juan 17:17 en su oración: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cristo, por su gracia salvadora, mis hermanos, no solamente me santificó, sino dice que no se avergonzó llamarnos como hermanos. ¿Cuántos son hermanos de Cristo? Él es el hermano mayor, Él es el primogénito, Él es nuestro hermano mayor. Y fíjese, cuando dice aquí que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿saben por qué? Porque ahora Cristo Jesús, con su salvación, nos ha hecho partícipes de ser hermanos de Él. Con su redención no solamente me salvó, no solamente me santificó, sino también me adoptó, me hizo que yo fuera adoptado como hijo de Dios. Soy parte de la familia de Dios. Cristo mismo lo dijo, Mateo 12:50. Mire lo que Él dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Ya menos, ¿verdad? Si eres hermano de Cristo, una característica que tenemos tú y yo, igual que Él, es que hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Efesios 2:19 dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Romanos 8:16 la Escritura nos dice: el Espíritu mismo, el que nos dio Cristo, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por la gracia salvadora de Cristo, mis hermanos, no solamente Cristo me hizo su hermano, también como hermano, ¿saben qué hizo Cristo como hermano? También como hermano, Cristo me enseñó cómo debo adorar a Dios, y fue mi ejemplo de adoración. Porque ahí lo dice, exactamente en las escrituras que leímos, ahí dice que el Señor, te alabaré en medio de la congregación, enseñándonos cómo debemos adorar. Él dice en Hebreos 13:15 la escritura: así que, hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Y sabes por qué adoramos a Dios en la manera que lo hacemos? Porque hubo un hermano mayor
el primogénito que nos enseñó cómo debíamos adorar a nuestro Padre Celestial. Y no solo esto, Cristo también compartió con sus hermanos algo más, no solamente cómo adorar a Dios. Cristo también compartió la misma verdad. ¿Cuál? Dice ahí que Él confió en Dios cuando estuvo en la tierra en una manera perfecta. Nunca pecó, nunca desobedeció. Por eso ahora Cristo nos guía a ti y a mí para que aprendamos a confiar plenamente como Él confió en Dios. Por eso Cristo es superior, porque solamente en Él podemos aprender cómo confiar en Dios. Solamente en Él podemos aprender cómo adorar a nuestro Dios. Solamente por Él puedo ser hijo de Dios y hermano de Cristo. Solamente por Él puedo tener mi redención, pero también puedo ser santificado. Amén. Vamos a nuestra quinta razón. Está en el verso 14 y 15. Nos quedan dos nada más. ¿Cuál es la quinta razón de que Jesucristo es superior a todo mensaje del Antiguo Testamento? Verso 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quinta razón, mis hermanos: Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento y es superior a cualquier mensaje que los hombres anuncien a la iglesia, porque su salvación tan grande, por su salvación tan grande, Cristo venció a la muerte. Y no solo esto, Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Cristo venció al poder del diablo, el cual tenía ese imperio sobre sus manos. Y este es el segundo tema central del mensaje del Evangelio. Primero la muerte de Cristo, y ahora nos está hablando de la resurrección de Cristo. Este es otro mensaje importante del Evangelio. El autor nos está mostrando que era necesario que Cristo el Mesías se hiciera hombre. Esto es lo que significa carne y sangre, para que pudiera morir por nuestros pecados, pero también para que resucitara de entre los muertos y nos trajera una nueva vida. Cristo es el primogénito, es el primer hombre, es decir, el segundo Adán en representación de la humanidad, el cual resucitó de los muertos y con eso venció a la muerte. Y ahora, mis hermanos, nosotros, por creer en Cristo e identificarnos con la muerte de Cristo, ahora también Cristo nos ha prometido su resurrección. Un día tú y yo vamos a levantarnos de entre los muertos. Un día tú y yo el Señor nos va a hablar como le habló a Lázaro y le dijo: hey, Lázaro, levántate, sal fuera. Cuando uno muere en Cristo, mis hermanos, ya no le llamamos muerte. Cuando uno muere en Cristo, estamos dormidos, como un sueño. Como cuando usted se va de aquí a su casa y no se pasa toda la noche en vela, ¿verdad? Llega un momento en que le llega el sueño y se duerme y ya no sabe nada hasta que abre sus ojos al día siguiente. ¿O no es así? Pues así va a ser la muerte para nosotros los que estamos en Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús no solamente te redimió, Cristo Jesús resucitó de los muertos y Él dijo claramente: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, mis hermanos, no tenemos por qué tenerle ya temor a la muerte. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte todavía? ¡Oh! No le tenga temor a la muerte, mi hermano. Cuando venga ese momento, es la puerta, escúchelo, esa es la puerta para que usted entre a la eternidad con su Dios.
El Señor nos enseñó claramente en su evangelio: no tengan temor al que le puede quitar la vida física. Tengan temor en aquel que puede poner sus almas por una eternidad en el infierno. Así que, mis hermanos, es bien importante escuchar el mensaje de Jesucristo, porque es superior a cualquier otro mensaje. Amén. Vamos al sexto. ¿Qué le parece? Para concluir el final de esto, verso 16 al 18. Este es el tercer mensaje central del evangelio. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en lo que él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuántos son tentados? Qué poquitos. Los demás no, los demás nunca viene la tentación a su vida. Fíjese, dice que él va a socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Estos son los tres mensajes centrales del evangelio: la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y ahora en estos versículos nos habla de la ascensión de Cristo. ¿Saben qué predicaron los apóstoles cuando Cristo murió y resucitó y ascendió? ¿Saben qué predicaron los apóstoles? Estas tres cosas. Este era su mensaje del evangelio: la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Este es el centro del mensaje del evangelio de Jesucristo, y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestra vida, y es lo que tenemos que predicar. El plan de salvación, mis hermanos, el plan de salvación no fue para los ángeles. El plan de salvación fue para los que son de la descendencia de Abraham por la fe. Por eso Cristo se hizo hombre. Cristo venía de la descendencia de Abraham para cumplir las promesas que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra: el chino, el alemán, el japonés, el mexicano, el americano, todos serán benditos en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios nunca planeó una salvación para los ángeles. Cristo no vino a hacer algo por ellos. Es verdad que Cristo como Dios sostiene a los ángeles y de alguna manera extiende su mano para ayudarlos y guardarlos en su gracia. Pero los ángeles caídos, que la Biblia nos habla, que se vinieron juntamente con Satanás, estos ángeles caídos ya no tienen salvación. Los ángeles caídos ya se perdieron y se van a perder por siempre, igual juntamente con Satanás. Pero Cristo, mis hermanos, tomó la naturaleza de nosotros, que éramos más pequeños que los ángeles, y a los cuales se nos dio el gobierno y el dominio de toda la tierra. Y en esa pequeñez, Dios, amándonos tanto, puede ver el gran amor de Dios por nosotros. Aún siendo más pequeños que los ángeles, Dios envió a su Hijo para tomar la forma humana y morir por nosotros, no por los ángeles. Por lo cual Cristo tenía que ser semejante a nosotros, sin pecado. ¿Para qué? Para que cubriera a Jesús como hombre las demandas morales de Dios por los hombres. Y de esta manera, al cubrir las demandas morales de todos los hombres, es decir, al cumplir Cristo la ley, Él era el apto para ir a la cruz y cargar en la cruz todos nuestros pecados. Todos. Cristo, mis hermanos, vino a ser en una obediencia total al Padre. Pero no solamente Cristo murió, Cristo resucitó y ascendió al Padre. ¿Para qué ascendió al Padre? Para cumplir una gran promesa, para llegar a ser el sumo sacerdote de nosotros.
¿Qué hacía el sumo sacerdote, mis hermanos? El sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo, tenía que presentar sangre, la sangre de aquel sacrificio, presentarla y derramarla en el propiciatorio mismo que estaba en el lugar santísimo. Pero aquello era nada más una sombra, aquello nada más era algo temporal. Cristo Jesús entró al lugar santísimo perfecto que son los cielos y presentó no la sangre de un cordero, que tenía que ser de animal o de alguna otra sangre. Cristo presentó su misma sangre ante el Padre, y con eso nuestros pecados fueron expiados. Y ahora dice que Él, como sumo sacerdote, una de las cosas que hacía el sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo era interceder por el pueblo, era hacer un mediador entre Dios y el pueblo. El verdadero intercesor, el verdadero mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay otro. Por eso su mensaje es superior, mis hermanos. Por eso su mensaje es superior a cualquier mensaje. Saber que Cristo sufrió el dolor y enfrentó las tentaciones igual que nosotros en su humanidad, nos debe ayudar a ti y a mí, mis hermanos, a enfrentar las pruebas sin temor, sin resentimientos, sabiendo que Él, allá en la diestra del Padre, Jesús nos entiende nuestras debilidades, entiende que enfrentamos tentaciones mientras estamos todavía en esta tierra, y por lo tanto allá en la presencia misma de Dios, Cristo Jesús intercede por ti. Cristo Jesús está mediando por ti ante el Padre. Así que, mis hermanos, si Él es superior en su mensaje, ¿a quién debemos de rendirnos? ¿A quién debemos entregar nuestra vida? ¿A quién debemos adorar por siempre? Solamente a Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor. Y lo único que te quiero recordar, hay dos advertencias. No rechaces el mensaje del Evangelio, porque si lo rechazas, la Biblia dice muy claro: si aquellos que escucharon el mensaje que trajeron los ángeles recibieron un castigo, ¿cuánto mayor castigo no recibirán aquellos que rechazan el mensaje superior que ha traído Cristo Jesús? Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y yo creo que lo único que podemos hacer esta noche es reconocer la grandeza de Jesús, reconocer la grandeza de su salvación, reconocer que si estamos aquí tú y yo, es por Él, no por nosotros. Si hacemos algo en la iglesia, si tenemos el privilegio de servir en la iglesia, es por Él, no por nosotros. ¿Por qué no le das gracias? Señor, gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber traído la revelación que complementaba lo que el Antiguo Testamento decía. Muchas gracias, Jesús, por ser tú mi redentor. Muchas gracias, Jesús, por el Padre sujetó a ti ese mundo venidero, y ahora no solamente me redimes, sino me devuelves aquello que perdí, la gloria y la honra que perdimos. Ahora tú, Señor, me prometes que un día, al ser redimido completamente en mi cuerpo, yo reinaré juntamente contigo. Tú serás el Rey de Reyes. Pero, Señor, yo podré disfrutar de ese reinado. Padre, gracias porque no solamente me redimiste, sino me santificaste, me apartaste de este mundo para vivir para ti, para consagrarme para ti, para no seguir viviendo en el pecado como en otro tiempo. Señor, muchas gracias porque no solamente me redimiste, moriste en la cruz por mí, ocupaste mi lugar, ocupaste mi castigo. El juicio que era para mí, tú lo recibiste en la cruz.
solamente por amor. ¿Cuánto tengo que aprender para amar a los demás? Pero no solamente eso, Señor, aún más. Tú no te quedaste en la tumba. Tú te levantaste de entre los muertos y venciste la muerte. Y no solo la muerte, venciste al diablo, venciste a Satanás y me diste la victoria, no solo sobre la muerte, sobre el diablo mismo. Ahora tu palabra me dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no solo eso, Señor, fuiste al lugar santísimo perfecto, presentaste tu propia sangre y te has convertido en el perfecto sumo sacerdote que intercede por mí. Muchas gracias, Jesús. Gracias por fortalecernos en medio de las tentaciones y de las pruebas. No tenemos con qué pagarte, pero aquí está nuestra vida. Te la entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.